tal? Es un gusto recibirle nuevamente en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. El día de hoy vamos a tocar el tema de la ONU. Vamos a hacer un panorama general en este 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Trataremos de hacer brevemente, pues, un análisis de lo que serían el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, resumido básicamente, vamos a decir, o de manera sustancial, en la libre determinación de los pueblos, que yo creo que de ahí partiría todo el elemento a seguir. Entonces, para esto, como siempre, lo compartiremos con Héctor de la O Santana, presidente del Club de Industriales del Chiapas. Héctor, un gusto. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, gracias. Aquí nuevamente con este extraordinario programa de Economía y Mercados. Muy bien, gracias. Y también con nuestro compañero nuevamente integrado como conductor, el director general del único Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado, Enrique Vázquez Constantino. Enrique, un gusto, como siempre. Sí, maravillado de estar en Economía y Mercados. Muchas gracias. Un saludo a todos. Correcto. Bien, pues vamos a arrancarnos, como siempre, muchísimo que hablar, muchísimo que comentar y poco tiempo para ello. Pues vamos al 75 aniversario, la fiesta que se da. Hay no todos corazones, ¿verdad?, de amor, el idilio, sino también hay corazones rotos. Vemos que prácticamente de aquellos inicios que teníamos al día de hoy, pues indistinto que está la parte del UNICEF, lo de los niños, o la parte de la FAO, de alimentación, en fin, una serie de cuestiones, inclusive la misma charrería está como patrimonio cultural de la humanidad por la ONU, pero esencialmente el factor principal, que es el ser humano, estamos viendo que ante las atrocidades mayores, pues la ONU como que ha quedado, como que se ha cambiado de ese grupo de naciones para el multilateralismo, ha venido luchando contra el unilateralismo, no solo a un país, sino a un grupo de aliados, Héctor. Efectivamente, bueno, en el surgimiento de esta Organización de las Naciones Unidas hace 75 años, en 1945, para precisar más, como una necesidad de evitar que hubiera una guerra como la que se había suscitado como la Segunda Guerra Mundial, en donde cada vez con las armas más modernas se presumía que pudiera ser más aniquilante una tercera guerra. Por lo tanto, esta fue la intención. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que Estados Unidos y China pues siguen manejando una guerra fría por ahí, que no tienen el control de todo. Estados Unidos se han acostumbrado a ser como dueños de algunas instituciones y organizaciones, bueno, a que todo el mundo les aplauda. Este caso, no estamos contra el pueblo de los Estados Unidos, sino contra los que hacen mal uso de eso. Estamos hablando del Estado profundo estadounidense, Héctor. No importa cómo se llame el presidente, es correcto lo que señalas, Enrique. Básicamente vemos esto, ¿no? Como bien lo señala Héctor, ese líder de Estados Unidos que luego se disfraza de coaliciones y hace las invasiones en Medio Oriente y dice que es la multinacional, pero básicamente es su estilo, y donde tocan deja un desastre, ¿verdad? Básicamente, Enrique. Sí, ¿qué tal? Bueno, hablar de la ONU, pues obviamente tiene diferentes aristas. Por supuesto que ha evolucionado, ha permitido que también muchos países hayan generado un desarrollo social. Sin embargo, en otros, paradójicamente, no se ha podido dar solución a muchos de los problemas. Vemos el gran reto de la desigualdad. Y uno de los de las grandes estrategias, en mi opinión, son los objetivos de desarrollo sostenible, que cada vez más países lo están adoptando en sus políticas públicas, y considero que eso va a ir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de cada uno de los humanos en los próximos años. Correcto, muy bien. Héctor, pues veíamos ahí en las fotos, ¿verdad? Una ONU en blanco y negro hace 75 años, abarrotada.
prácticamente, y luego la anterior donde veíamos ahorita con la sanísima distancia, ¿no? El propio organismo multinacional hoy enfrenta el aspecto de la pandemia, como veíamos, y no solo lo enfrenta, sino que tenemos la lucha de que unos países, y lo han hablado claramente, China, Rusia, que lejos de la difamación que le avienta a Estados Unidos, dicen ellos, hagamos la vacuna para todo el mundo, y Estados Unidos no ubica su sentido unilateral como siempre. Ellos dicen el tiempo es dinero, time of money, ¿verdad? Para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos viendo prácticamente que no solo queda en esa intención comercial, sino Estados Unidos ha demostrado al mundo que ha querido aprovechar la pandemia, algo, no lo quisiera calificar de atrozar, para someter a los pueblos, bloquearlos hasta para que obtengan medicamentos, no sé, ese dilema tan grande también es un reflejo, ¿verdad?, de la condición multilateral, Héctor. Afirmativo, esto es por la razón de que, bueno, la ONU es más débil de lo que debería de ser. Estas son palabras de Mary Robinson, ex alta comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, y que ahora es la primera presidenta en Irlanda, un antecedente de estos países divididos, en donde Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, por años, décadas, estuvieron en un problema bélico muy fuerte, y que, bueno, tratando de apaciguar esto, pero obviamente el Reino Unido, que eran los que controlaban la zona, pues no estaban en la mejor intención de ceder ni un ápice para que se separara Irlanda de las Naciones Unidas o de, en este caso, la Gran Bretaña, que era el Reino Unido la que estaba controlando ahí la situación. Es correcto, Héctor, muy bien. Y vemos también en la misma historia de la ONU los cascos azules, también el ejército multinacional que se tenía muy bien planeado, pero ya sabemos que de los planes a la realidad hay un trecho muy grande. Y vemos aquellos señalamientos que fueron probados, ¿no? Las violaciones a derechos humanos por el propio ejército multinacional, los cascos azules en África, violaciones, hablamos físicas, ¿verdad? Sodomías, una serie de cosas que son la perversión, diríamos, en la condición de la humanidad. Y por el otro lado, vemos que pues aquí está esa alianza, ¿no? En el Medio Oriente, vemos que ya no hay esas intervenciones, hay una parte donde sí llegan, donde influenciaba Estados Unidos, como Afganistán, Irak, Siria, pero la parte de Palestina, la parte de la agresión de Israel hacia ellos, o la violación de los espacios aéreos constantes de Siria para bombardear a otros países, eso lo calla la ONU, Enrique, también es algo de lo que debemos de ver, de no hay acción en este aniversario, ¿no? En algunas partes. Sí, bueno, uno de los grandes retos que tenemos como humanidad es precisamente lograr esa unidad. Definitivamente va implícito en el nombre de Organización de las Naciones Unidas y lo que se busca es esa unidad. Sin embargo, como bien nos señalaba hace un instante el ingeniero Héctor de la O, yo también opino, es muy similar a lo que señala la presidenta de Irlanda. Las Naciones Unidas deben de tener mayor fuerza en los países que lo integramos. Debemos de tenerle mayor respeto a esta unidad de países. A veces veo algunas películas de los años 70, de los 60, que eran muy futuristas, cuando llegan los marcianos, ¿no? Y que se quieren comunicar con el presidente del planeta Tierra, ¿no? Sería el equivalente al presidente de la ONU. Sin embargo, no hay ese reconocimiento, no hay ese respeto. Los humanos, los seres humanos realmente no concebimos a esa integridad a través de la Organización de las Naciones Unidas, en la generalidad. Muy bien, correcto. Vemos también, eso es muy claro, Enrique, muy bien señalado, ¿no? El objetivo es muy bueno. Es más, creo que necesita llegar la humanidad a realizar el contenido, la esencia de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, veamos la realidad misma. Aquí vemos las situaciones ahorita.
vemos países, entre ellos árabes, el aspecto dentro del mismo Islam o musulmanes, dentro de todos ellos mismos, vemos los bombardeos constantes de Arabia Saudita sobre el pueblo de Yemen. Seguimos viendo lo mismo, las mismas condiciones de pelear en un lado, en otro, desde que veníamos que Vietnam, Corea, luego vimos lo de más reciente Afganistán, Irak, todo lo que se viene arrastrando también del pueblo palestino, también viene arrastrando lo del Líbano. Todo este tipo de situaciones lo seguimos viendo en Yemen, de donde casi no se habla y donde se vive actualmente. Aquí vemos estas imágenes, casi entre contabilizados y estimados son arriba de 20,000 muertos por año. Es una condición de hambre de más del 80% que sufren al día de hoy, según da una parte de Naciones Unidas, pero no hay intervención para decir, como en otros lugares, alto o venga o autorícese. Ahí es la condición donde callan las potencias y sin embargo están de los más grandes, el armamento más grande que se pueda vender a terceros está en Yemen, Héctor. Efectivamente. Aquí la situación que se ha buscado en todos los casos evitar es que las Naciones Unidas, que son el principal proveedor de ayuda humanitaria y además que las fuerzas de paz, como tú bien lo citaste hace un momento, están en más de 12 zonas con conflictos ya muy añejos, dentro de ellos Siria y Palestina, que tiene casi tanto problema con Israel como la misma etapa que se creó la Organización de Naciones Unidas. Por otro lado, bueno, pues Guterres, que es el presidente actual de la organización, hace los mejores intentos porque las cosas continúen y que se pueda continuar las reuniones, aunque sea de manera parcial o total por efectos virtuales, se mantengan en ese sentido en la ruta. Esto dice que las estadísticas muestran que los desplazamientos que han habido a nivel mundial de gentes en los conflictos son 80 millones de personas que se han tenido que desplazar. Correcto, muy bien, Héctor. Creo que esto es el panorama general que debemos de verlo. Vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos para seguir analizando este panorama general del 75 aniversario de Naciones Unidas aquí en Economía y Mercado. Su programa, regresamos. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad de innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Conciencia Médica es un programa hecho para crear conciencia en tu salud, versátil, dinámico y con gran contenido científico. Te esperamos todos los viernes a las 10:30 de la mañana en el mejor programa en salud innovado por el Diario de Chiapas. En Simonetta nos estamos preparando para poder atenderte muy pronto. Porque te extrañamos y sabemos que tú también a nuestros cafés y otras delicias. Reabrimos nuestras puertas con las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de nuestros desayunos, snacks y la mejor repostería y panadería con tu bebida favorita sin ningún riesgo. Ven y disfruta. Nosotros te cuidamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, en este interesante tema de un panorama general del 75 aniversario de Naciones Unidas. Estábamos bien checando este tema, Enrique,
lo que bien comentaba Héctor, ya la parte de los palestinos con Israel, pero ya vemos que es Israel con Líbano, ya vemos que es Israel que pasa a bombardear a Siria todavía por sobre el cielo de Líbano sin pedir permiso. También está con los árabes saudíes para seguir bombardeando este genocidio con Yemen. Entonces, esto también es parte fundamental en esos más de 80 millones que bien menciona Héctor de muertos, y que aquí se necesita la voz fuerte de la ONU para decir alto, porque como vamos a ver, la condición armamentista y de ejércitos es lo que va creciendo, y los conflictos, eso es lo que realmente está acelerando, Enrique. Sí, de manera triste, para muchos países el armamento, la milicia, pareciera que fuera lo más importante. Y definitivamente es un gran trabajo que debemos de tener todos los seres humanos en este planeta, para que a través de esta organización que nos une, la ONU, pues permita que vaya reorientándose para mejorar las condiciones de vida. Y prueba de ello es de que se pondera en la mayoría de los países del mundo los derechos humanos, cuando, en mi opinión, los derechos de la naturaleza deben de estar por encima de. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la parte de milicia, estamos viendo que muchos países están aplaudiendo o respaldando algunas pruebas nucleares que están haciendo los países que tradicionalmente están en conflicto. Estamos hablando de China, Corea del Norte, misma Rusia, Estados Unidos, Francia, y pareciera que se admira más a esos países que tienen ese poder militar. Creo que es un indicador muy importante para trabajar en el despertar de conciencia, que es lo que considero que vamos a poder darle una nueva historia a nuestro planeta. Necesitamos, Héctor, como bien menciona Enrique, el aspecto del nivel de conciencia que hay que desarrollar, porque vemos realmente la polarización que se está teniendo en el mundo, pero digo, dentro de lo difícil, la situación afortunada es que ya no sea unilateral, ¿verdad? Que ya vaya ampliando. Hoy es tripartita, como se está hablando, porque ha hecho un poderío tremendo Estados Unidos en más de 60 años, pero la realidad es que es a través del poderío bélico adicional del económico donde solo se le puede poner un alto al gran invasor que es Estados Unidos. Héctor. Efectivamente. Esto de los países asociados a las Naciones Unidas nos da una idea muy clara, que incluso el secretario Guterres, el proyecto estrella de él ha sido el de cambio climático, independientemente de la gran importancia que tiene lo de derechos humanos, pero también el de cambio climático, que tiene que ver con relación a que los niveles de los océanos se elevan. Ya tuvimos una experiencia hace 5 años en Sánchez Magallanes, en el estado de Tabasco, donde el nivel del mar se elevó a 1 metro e inundó todas las playas de esa zona. Esto nos significa que debemos ser muy precavidos en ese sentido. Como hasta este momento con la pandemia se limitaron muchas de las actividades, la temperatura a nivel global se redujo. Eso significa que las cosas están para que se tomen en serio. Correcto. Ahora vemos prácticamente en esa variedad que hay, lo que mencionábamos, bueno, pues también vemos Turquía, que de repente, estando en la OTAN, se crea la incógnita porque de repente está contra ellos, pero ahora ya también invade Libia, donde también Francia quiere entrar, y por el otro lado también se va contra Siria, y es un revoltijo que tenemos de situaciones que al principio y final de cuentas han sido iniciados por esa, entre comillas, multinacionalización de la intervención,
porque ha sido comandado con Estados Unidos. Parece que el gran negocio siguen insistiendo en que sea la guerra, lo sabemos que deja muchísimo, pero el desastre que trae en nombre de la civilidad dejan todo mal y en nombre de la democracia dejan un desorden de anarquía, lo estamos viendo prácticamente en naciones como Irán, que de alguna manera esa nación persa pues ha demostrado dignidad. Nosotros no es que estemos viendo si está mal o está bien la política estadounidense o de Irán. Lo que estamos viendo es que el que critica de que son malos, allá está invadiendo. El que critica de situaciones malas es el que genera males. Va contra Irán, va contra China, lo que mencionabas también, Héctor, los grandes contaminantes, en fin, solo buscando pleitos. Ahorita le quieren dar con Bielorrusia, incomodar con Taiwán. Entonces, siempre fuera de las fronteras estadounidenses, con algunos grupos europeos que también ahora ya no están apoyando mucho a los Estados Unidos, Enrique. Así es. Enrique. Sí, con relación a, estaba reflexionando ahorita que lo escucho a usted, tenemos varios, incluso situaciones peligrosas desde el punto de vista del exterior de nuestro planeta. Cada vez hay más meteoros que generan ese peligro hacia nuestro planeta para que pueda colapsar. La generación de sismos, los terremotos, las mismas pandemias, lo que bien señala el ingeniero Héctor de la O, la parte de cambio climático y los efectos que se están teniendo. Recientemente, a través del doctor Vicente Castro, también investigador del CIESEM, nos mencionaba que la temperatura media del mar en el estado de Chiapas se incrementó en los últimos 2 años 1.2 grados centígrados. Perdón, Enrique, nos quedan 2 minutos. Si puedes darnos una conclusión. Sí, claro. Bueno, es una gran oportunidad. Considero que a través de la ONU sería muy importante que se generara un repositorio para transferencia de tecnología libre, abierta, así como el software abierto, que se compartiera también esa tecnología para el desarrollo de todos. Sí, Enrique, disculpa, es que se nos va el tiempo y nada más tenemos ya 1 minuto y medio. Héctor, vamos a dejar, Héctor y Enrique, les quiero pedir que en la parte América Latina, digo, no podemos tocar todo en este panorama general, pero la parte América Latina, hacerla de manera especial en el análisis de lo que está sucediendo, y aquí nada más lo concluimos en este resumen. Todo lo que Estados Unidos está promoviendo, y sobre todo lo quiero decir como latinoamericano, que nos avergüenza la conducta de la gente, Áñez, los de Bolivia, lo que hicieron, o todo lo que está haciendo ese señor Guaidó. No estamos favoreciendo a nadie políticamente, solo una conducta humana coincide en algo. Solo lo que señala Estados Unidos está mal o está bien. Y aquí vemos que a los dos países que ha agredido de manera artera y más fuerte recientemente, que son Bolivia y Venezuela, en estas diapositivas vemos que ellos han estado con el líder chino, ruso e iraní, y entre ellos ubicando algo que Estados Unidos califica de mal y por lo tanto siempre saca contra todos sus porquerías de acuerdos firmados por el señor Trump. Eso es lo que quisiera ubicar. Por favor, Héctor, ahora serían 10 segundos, por favor, en una conclusión, para que podamos salir. Claro que sí. Los 10 segundos más peligrosos es que ya enumeraron, Enrique y tú mismo, cómo la creciente práctica del uso de las de las bombas atómicas que se están desarrollando, de la energía atómica, para poder hacer más dañina a la posibilidad de una guerra. Todos los países se quieren defender así. China, Corea, la India, todos están buscando la manera de tener armas nucleares. Hasta ahí la dejo. Enrique, por favor, los 20 segundos que nos quedan.
Sí, efectivamente es momento de que cada ser humano comprenda la importancia de la ONU, la conozca más, los objetivos de desarrollo sostenible para hacer este cambio que tanto anhelamos. En su programa de Economía y Mercados es la mejor experiencia. Hasta pronto, Héctor y Enrique. Un gusto. Nos vemos. Rafa, muy bien. Y estemos unidos, mexicanos. Efectivamente. Como siempre, hasta pronto. Para lo que haya faltado. Adelante, Enrique, por favor. Pues bueno, para aprovechar precisamente lo de la frontera sur, tenemos que incrementar la complejidad de las actividades de nuestros estados para aprovechar los comercios internacionales. Un gran abrazo a todos y bendiciones. Correcto. Héctor, adelante para concluir el programa, un tema, algo que haya faltado en este enorme tema, ¿verdad? En este enorme Solamente el comparativo que en alguna ocasión nos hacía el director general de aduanas cuando se le pidió que por qué no se modernizaba más, que ya se ha dado ese paso a modernizar la frontera, decía, es que en Laredo, nada más uno de los pasos fronterizos, pasan 8,000 trailers diarios. En la frontera de Suchiate pasan 8,000 trailers al año. Dice, el volumen de operaciones, nada hay que comparar. Dije, cada quien con su frontera. A nosotros nos interesa el sur y ustedes háganse como quieran con la frontera norte. Excelente. Esa es una realidad. Excelente definición. Pues ya llegamos a concluir el programa el día de hoy. Estamos seguros que la información compartida ahorita del Consejo Empresarial de la Productividad en Economía y Mercados, en este, de veras, afán de podernos sumar a la serie de esos elementos y usted saque, como siempre, la mejor conclusión. Héctor, un gusto. Enrique, también un gusto de compartir estos interesantes temas, como siempre. Muchas gracias, muy bien. Lo esperamos en su siguiente programa de Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Su programa. Hasta pronto. Y acuérdese, suscríbase al programa para que estemos todavía con más intensidad. Hasta pronto.